Paco, tiempo sin vernos. Pues sí, es verdad, pero ahora cuando venía, estaba recordando, Paco, cuando nos veíamos en aquellos tiempos, ¿te acuerdas del hacer? Y ahora cuando tú me decías que se iba a casar una hija tuya próximamente, le estaba dándole vueltas y digo, es curioso que yo conocí a Paco cuando, me parece que estaba soltero, tú estabas soltero todavía. Claro. Pero bueno, la vida nos ha llevado siempre por caminos paralelos, porque nos hemos ido encontrando siempre y afortunadamente en nuestro amor y en nuestro cariño a la Málaga de siempre, a las cosas que hemos hecho, tú por un lado, yo por otro. Sí, sí. Y la verdad que ha sido un camino, yo entiendo que un camino fructífero y bonito. Sí. Yo, de los que hay que guardar con buen recuerdo. Yo creo que sí. Y lo que nos queda. Sí, efectivamente, sí. Hombre, yo creo que sí, Paco, porque concretamente mi profesión y la labor que yo he hecho, pues algún fruto ha dado por ahí, porque el nombre de Málaga se ha paseado por el mundo entero. Yo ahora cuando voy a una librería en Buenos Aires, allí en Corrientes... ¿Sigues viajando? Sí, bueno, sigo viajando porque me apetece, por saludar a los amigos. Claro. Porque yo de hecho estoy ya medio jubilado, prácticamente. Pero tú sigues yendo a tu nave allí... Bueno, voy algunos días a echarle allí para no desconectarte para dar del todo. Algunos consejos y para no... eso que se está hablando hoy de que había que desconectarse poco a poco del trabajo, yo creo que es un acierto, Paco. Sí. Yo creo que el hecho de que de un día para otro te vaya a darle comida a las palomas, eso es muy malo. Muy brusco. Eso es tremendo. Entonces, por eso yo, mira, voy a la oficina, aunque sea, ya digo, yo ya no tengo... responsabilidades, pero sí que voy por allí, veo cómo está la cosa, doy un consejo de vez en cuando, si es que me lo piden. Claro, eres un venerable. Y hombre, la empresa la creé yo, de alguna forma. Claro, tú con tu familia, tu hermano, sí, ¿no? Sí. Porque hablamos de Arguval. Arguval, con el tiempo, siempre ha tenido letras mayúsculas, pero con el tiempo, esas letras mayúsculas se van poniendo como el oro de ese chaleco que tiene, letras de oro, ¿eh? Porque cuando hablamos de Arguval estamos hablando de unos orígenes de cuando en Málaga no era la ciudad de la cultura. Pues mira, yo recuerdo tú venías de Granada. Claro. Yo recuerdo que Picasso, entonces, no sé si estaba ya descubierto o no. Por ahí. ¿Verdad? Yo recuerdo que cuando yo llegué cuando empezamos aquí en Málaga a publicar, pues claro, se hacían tiradas de 100, 200 ejemplares, que lo hacía normalmente el ayuntamiento, o lo hacía alguna de aquellos... Claro, cuando nosotros llegamos y empezamos a editar, y se tiran 3.000 o 5.000 ejemplares de un título, como de los primeros de la Málaga, de la historia de Málaga, o de la Málaga musulmana, la guerra civil en Málaga, que se hicieron 3 ediciones, una detrás de otra. Totalmente. Y de 3.000 ejemplares cada una. Claro, aquello vino un poco a revolucionar lo que era el mundo de la edición y el mundo de... de alguna forma fuimos colocando libros en las bibliotecas de los malagueños. Totalmente. Porque antes tener un libro era elitista, o sea, la gente que estaba... Bueno, que entonces ni siquiera había universidad, bueno, porque fíjate, yo recuerdo cuando se inauguró la universidad. Claro, y además los libros se vendían o bien iban puerta por puerta con las enciclopedias claro, de turno, era otro coleccionables que ibas tú a los kioscos y lo ibas en fascículos. Hombre, nosotros de alguna forma la editorial empezó, o la distribuidora también, con la enciclopedia de Andalucía. Tú recordarás que salían fascículos, nosotros éramos los delegados en Málaga de la enciclopedia de Andalucía, que la gente hacía cola en la feria del libro. ¿Hablamos años 70?
¿80? Sí, sí, en el año 72, 74, sí, Que sí. ya, Sí, sí. ya llovió poco. Sí, sí. Podríamos decir ya llovió Sí, sí, mucho, pero no ha llovido tanto. Efectivamente. Es decir, que estamos hablando de 50 años casi. Sí, muchos, Paco. Mejor pasamos Pero que te quiten, muchos años. Pero que te quiten lo editado. Sí, no, la verdad que nosotros hemos publicado Porque rompiste. cerca de 1000 títulos ya. Llevamos publicados en la editorial. Es verdad que no todos han sido sobre Málaga, pero sí un 80% de lo que se ha publicado lo hemos hecho sobre Málaga y sobre Andalucía. Claro. Las costumbres, la cocina, la historia, el folclore, La vida. La vida de Málaga, efectivamente. La vida. Y eso, yo muchas veces cuando me encuentro algún amigo, como el otro día López Pinto, alguno que... Y dicen, es que hace mucho tiempo que estamos en esto. Digo, pues es verdad que hace mucho tiempo que estamos en este mundillo del libro que nos apasiona. Y sobre todo, quizás de lo que más orgulloso puede estar uno es de cómo ha traspasado las fronteras de tu propio terruño, sí, y has salido fuera y allí has llevado lo que aquí no se, lo que muchas veces aquí de alguna forma no se valoraba porque se tenía, y por ahí, porque yo muchas veces en México, por ejemplo, lo has dimensionado. ¿Te has ido más allá de lo que tú podías imaginar? Mira, en México muchas veces a mí me asombra, en alguna feria del libro, algo se acerca a algunos de los herederos de aquellos malagueños que emigraron a Argentina, a México, a estos países, se acercan muchas veces con las lágrimas en los ojos, emocionados al ver un libro, a ver las fotografías del Málaga In Memoriam o las fotografías de... Oye, Paco, y nada más que con que un libro de esos que hemos publicado despierte o afloren esas emociones en esos países, ya merece la pena, de verdad. Claro. Es que merece la pena. Pero claro, todo esto no fue fruto de un día, ni de unos años, sino de esos casi 40, 50 años que atesoran la historia de esa empresita llamada Arguval, que por cierto el nombre, al tú llamarte Paco Argüelles, ahí llego. Lo de Val... Valderrama. Ah, amigo. Era Arguval Valderrama, era el sobrino de Juanito Valderrama. Correcto. ¿Y cómo fue llegar a Málaga? Porque vosotros veníais de Granada. No, nosotros, somos de Granada nosotros, mi hermano y yo. Y yo vine a Málaga por pura casualidad, porque yo estaba trabajando en Barcelona, en la editorial Saiz Barral. Anda. Entonces, y decidieron abrir una delegación aquí en Málaga. Entonces, como yo estaba trabajando en la empresa y era andaluz, dijeron, pues vamos a mandarlo para abajo. Vale. Y me vine a la delegación, a abrir la delegación de la editorial Saiz Barral. La abrimos, sí, pero al poco tiempo empecé a hacer pinitos con mi propia empresa. Porque tú veías que aquí había... ¿Posibilidades? Porque primero porque me enamoré del libro, me enamoré de lo que es el libro en sí, pero sí, del negocio del libro también. Estamos. Y era una forma de abrir un mundo que incluso para mí era muchas veces desconocido, vale, te lo prometo. Claro. Pero allí en Cataluña yo me formé, de alguna forma, por lo menos puse los cimientos, vale, y al poco tiempo de estar aquí en la delegación, pues vamos a crear una pequeña empresita, y se creó, entonces se llamaba SELEE, Selección de Lectura en Español. Anda. Fíjate. Y era una editorial, pues que entonces no era ni siquiera editorial, éramos una distribuidora. Sí. Entonces, pues, comprábamos libros y los vendíamos puerta a puerta. O sea, así fue en los comienzos. O sea, que teníamos un equipo de gente, de chavales, de gente joven en aquellos entonces, y iban puerta a puerta vendiendo libros. Y así estuvimos 4 o 5 años, hasta que ya sacaron la Enciclopedia de Andalucía. Y nos dieron la delegación de Málaga, nos la dieron a nosotros para llevarlo y aquello ya incluso nos hizo entrar en otro terreno, que era el terreno de las librerías. Anda. Porque hasta entonces nosotros habíamos... Puerta por puerta. Puerta a puerta. Pero ahora están las librerías, que también es un nicho de crecimiento. Claro, y a renglón seguido de entrar en las librerías nos dimos cuenta que había un nicho y que había un vacío de bibliografía malagueña tremendo, porque los poquitos libros que había, la gente empezaba a tener interés por la historia, por la cocina, claro, por la gastronomía. Claro, claro, era la Málaga, escucha, era aquella Málaga que yo creo que todavía
Picasso no estaba descubierto, no estaba recuperado, como hemos dicho. Eso ha sido muy importante, porque con Picasso, cuando nos reencontramos con Picasso, hay un antes y un después. Y Málaga yo creo que cambia, fíjate tú, desde que se reencuentra con Picasso. Hay 2 o 3 hechos importantes en ¿Cómo Málaga cuáles? de la cultura, como como la universidad. Claro, Eso coetáneo, eso fue un poquito antes. Un poquito antes, Ahí está. claro. Y eso, en el mundo editorial, en una editorial como la mía que estaban haciendo, fue una fuente. Un revulsivo. Claro, claro, ten en cuenta que de ahí salían muchos de los textos que luego se iban. Porque el 90% de los autores de mi editorial han salido de la universidad. Claro, amigo, claro. claro. Entonces fue una confluencia de... Luego Málaga despertaba también, como tú bien has dicho, a la Llegaste en cultura. el momento oportuno. Sí, sí, la verdad es que... y luego, sobre todo, tuvimos 2 o 3 aciertos muy importantes, porque publicar la guerra civil de Antonio Nadal fue un hito muy arriesgado, porque yo pienso hoy, visto en perspectiva, desde que posiblemente hoy, a lo mejor, aquello fue una inconsciencia, porque fue un libro muy comprometido en aquellos años. Sí. Ten en cuenta que editar un Transición. libro de lo que antes le llamaban un rojo, Claro. porque Antonio Nadal, no cabe duda de que Además, era... se veía un color morado en la portada, ¿no? Sí, sí. Claro. Claro. No, aquello tuvo su... Sí, sí. Pero bueno... Se rompió. Pero tiramos para... Y cuando ha pasado el tiempo, hoy la editorial no tenía color político, quiero decirte, Claro. cada uno de nosotros podía pensar como quisiera. Por supuesto. Pero la editorial publicó La guerra de Antonio Nadal, pero luego también publicaba la historia de Málaga de un catedrático del centro de derecha. O sea que la editorial, de alguna forma, tuvo su personalidad propia. Muchos Andaba por colores ella. había en sus Exactamente. portadas, claro. Y así, la punta de lanza fue entonces el libro de la Guerra Civil de Antonio Nadal. Es el Aquel libro marcó una etapa, Vale. porque habíamos sacado ya 2 títulos antes, que era La historia de Málaga y La Málaga musulmana. Estamos. El primer libro de todos es algo del que me siento totalmente identificado y orgulloso de verlo. Fue el libro de los derechos humanos, la Constitución española y el Estatuto de Andalucía. Fíjate tú que eran las 3 leyes fundamentales por las que no hemos regido los españoles desde entonces. Claro. Por eso cuando hoy ponen de manifiesto o se duda de esa transición, yo recuerdo que ese libro acompañó o era también como los cimientos de la transición, Claro. porque ahí estaba el Estatuto de Andalucía, que en aquellos entonces Había que divulgar. estaba la Constitución, que es Eran la las cartas la magnas. carta magna más sagrada, y los derechos humanos, fíjate tú. claro. Ese fue el primer libro y se han hecho, creo que son 57 ediciones, Paco, se han hecho de ese libro. 57 ediciones. Y todavía se sigue vendiendo, porque como la Constitución se cambió, recordarán nada más que el artículo, creo que fue el 155 con respecto a las comunidades. Creo que fue ese artículo, me Sí. parece. Me parece que dentro de poco va a tener que hacer una nueva edición. Sí, bueno, pues ha sido el mismo libro lo que ha perdurado durante 50 Claro. años, Pero- porque se han seguido vendiendo y se han hecho 50 y tantas ediciones de ese libro. Pero desde aquellas primitivas publicaciones básicas, elementales, que son pautas de nuestra convivencia, ¿eh? ¿Cuántos libros? Más de 1000 me has dicho, entre una cosa y No otra. llegan a 1000, pero cerca de los 1000 Rondamos. títulos hay publicados, sí, Claro, efectivamente. no todos, lógicamente, de Málaga. No, porque luego se hicieron, por ejemplo, la colección que tenemos nosotros de las guías de conversación, que han sido un pilar de la editorial también, porque en eso éramos número 1 en el mundo. No hay ninguna editorial que tenga más lenguas publicadas en ese tipo que nosotros. Nosotros hemos Cierto. publicado, pues, ahora que está lo de Ucrania, el ucraniano, por Exacto. ejemplo. ¿Cuántos libros salieron de esa colección? Sí, de esa colección idioma? salieron ¿20? 40, 30? no, 48 títulos, porque eran 24 lenguas. Y como cada libro tenía la ida y la vuelta, La o sea, ida y la vuelta, claro. pues se publicaron 48 libros. Y hay De libros que... bolsillo, manejables, muy prácticos. Sí, sí, pero... Conversacionales también, porque Sí, no había sí. que saber el No, idioma. no, si Lo es que- podías pronunciar en Si es función que de era los para, vocablos. es que era para eso, era para cuando salías por ahí entenderte. Sí, no tenía otra pretensión que hacer un libro práctico y que te entendieras cuando te ibas a Alemania, te ibas a Francia o te ibas Claro. a Rusia. Porque Sí, sí, sí. entonces muchas veces la gente se pregunta ¿cómo es posible que hayáis hecho, me parece que son 12 ediciones de las guías de ucraniano? Anda. Tiene que haber muchos ucranianos en España y tiene que haber muchos españoles que van a Ucrania, porque, Paco, son 12 ediciones. lo Se que venden hemos por hecho. pares.
¿No? No, normalmente se vendía, depende, porque a los ucranianos le vendíamos la de ucraniano a español, vale. Y el que iba a Ucrania vendíamos español a ucraniano. Claro. ¿Qué lo iba a decir? Pero es que además esos libros, como se vendían en toda América, como los vendemos en toda América, pues claro, por eso hemos podido llegar a algunos títulos a hacer 60 y 70 ediciones del mismo libro. ¿Quién te iba a decir a ti que cuando hiciste ese libro de vocabulario, de lenguaje ucraniano, para saber un poco dominar la comunicación, ¿no?, que íbamos a estar con el conflicto que tenemos? Tú fíjate, de verdad, que porque yo recuerdo que ese libro me lo hizo lógicamente un ucraniano, claro, porque era una chica ucraniana. Claro. Y que eran de las pocas ucranianas que entonces habían, hoy ya España está, porque si vas somos como primos hermanos. Murcia, de Murcia para arriba, ahí hay de la infinidad familia. Claro, pero en aquellos entonces no era tan fácil, claro, como tampoco fue fácil editar el ruso, porque los caracteres que tiene, no había ordenadores que todavía, el ruso o el árabe, por ejemplo, o el chino. Teníamos problemas porque había que buscar un ordenador de un chino que se lo hubiera traído de allí para poder... Y luego no podíamos retocarlo mucho, porque como no teníamos el ordenador para convertirlo, pues había que publicarlo tal como nos lo entregaba el autor, claro, del texto. Claro. Era curioso. Esta profesión a veces tiene muchos sobresaltos, pero es tan bonita, es tan... Es lo que tú dices, Paco, porque ahora que tú has levantado un poquito el pie, ¿verdad?, por la edad, porque la vida no vamos a estar siempre en primera línea de actividad, es cuando uno dimensiona, valora, recapacita sobre los hechos, diciendo, pero bueno, ¿cuántas cosas se han hecho que a lo mejor no las he madurado en los momentos precisos de sacarlas adelante? Y ahora, con la perspectiva del tiempo, dices, pero bueno, ¿cómo sacamos esto? Y luego, en esta profesión, yo he tenido la fortuna de tener algo muy, muy hermoso y muy bonito, y es representar a mi tierra, Andalucía, a nivel no solamente nacional, sino internacional. Claro. Porque yo he sido siempre, por unas razones o por otras, el representante de Andalucía en la Federación de Gremios de Editores de España, en CEDRO, incluso a nivel internacional, en el GIE, el Grupo Interamericano de Editores. He sido el representante de España en esos organismos muchas veces. Y eso, la verdad... Que en Málaga haya un representante a nivel nacional cuando hay grandes editoras y grandes empresas. Yo he tenido la suerte de conocer a los mejores editores de este país, a los grandes, a los que... mira, tuve la ocasión de conocer muy de cerca a José Manuel Lara. Claro. Porque nos sentábamos cuando él pertenecía también a la Federación de Gremios, en la Junta Directiva. Claro. Él estuvo 2 años o 3 perteneciendo, luego ya... que para que sepan la gente, Lara, Editorial Planeta. Efectivamente. Y luego... El Grupo Planeta, el grupo de que hoy ya... Tele, exactamente. La radio... Bueno, pues recuerdo que siempre se sentaba, porque él decía, como soy andaluz me siento, y en las reuniones se sentaba a mí. Y él quería cambiar cosas, pero como era una empresa tan importante, y él quería cambiar cosas de las que ocurrían entonces. Y esto no estoy contando algo que era un poco... El gremio de editores organiza una feria internacional, y la organiza un año en Barcelona y otro en Madrid. Vale. Hay muchos editores que siempre hemos sido partidarios de que se celebre en un solo sitio, vale, porque esa dualidad de un año en un sitio despista un poco a nuestros visitantes que vienen de América. Sí. Y él estaba de acuerdo en eso, pero él, como tenía la sede en Cataluña y tenía sede también en Madrid, como era un hombre que sabía mucho estar, ¿sabes? Muchas veces me daba por debajo de la mesa y decía, di que una sola... Y yo le decía, José Manuel, por Dios, si tú dices que sí, va a ser que sí, y tú dices que no, va a ser... Y es que yo ni puedo decir que sí, ni puedo decir que no. Es curioso, y luego conocí también... ¿Y no te llegó a comprar la editorial o a ofertártela? No. ¿Te has dicho que era? Pues ¿O se perdió un negocio? Nunca, es curioso, pero pero yo negocié con el padre, fíjate. Ah, vale. Con José Manuel Lara, pero pionero. Padre, el pionero. Estamos. Porque se editaba el premio Ateneo de Sevilla de novela, sí, en Sevilla. Pero el presidente en un momento se enfadó con la editorial
y no hubo una discrepancia y claro, llevaban 25 años publicando el premio Ateneo de Sevilla, que es una de las colecciones que Planeta tenía muy buena porque Sí, era un señor. premio muy prestigioso. Sí, sí. Pero aquel año, como el nombre era del Ateneo, pues aquel año no. Y entonces lo publicamos en la Asociación de Editores. Vale. Claro, José Manuel, que no era tonto, José Manuel Larga no era tonto, Sí. en cuanto nosotros ya cogimos el libro, digo, pues ahora es cuando yo voy a negociar con esto para traerme y que a mi colección no le falte un año, porque si no, se quedaba coja. Claro. Y entonces me llamaron y estuvimos negociando con algunos de sus ejecutivos y de su... Pero no había forma porque, bueno, la asociación era lo que era y entonces yo tampoco Ya ves podía... tú, David, negociando con Goliat. No, pero espérate, pero fíjate que las cosas no son tampoco como parecen. Ya. Entonces, como él vio que aquello no se iba adelante, un día cogió el teléfono y me llamó personalmente. Señor Argüelles. Me dijo, no, a mí me llamó por mi nombre, fíjate tú qué cosa más... No, me dijo, Paco, Aquí estoy. ¿tú quieres creer que yo tenía instrucciones de mi junta directiva de unas condiciones? Claro. Tú no ¿Tú eras quieres tú. creer? Claro, porque yo tenía que... ¿Tú quieres creer que no tardamos más de... Luego estuvimos hablando más de media hora. Bien. Pero no tardamos más de 5 minutos en cerrar la operación. Al grano y luego ya hablamos de lo que queramos. Tenía un arte del padre también para claro, han hecho un imperio y José Manuel, pues lo mismo, yo le tenía un gran aprecio, yo lo ¿Por qué apreciaba llegan? muchísimo. ¿A dónde llegan los grandes? Pues porque tienen algo especial. Claro, como luego tuve la suerte de conocer a los del grupo Prisa, tanto a Pancho como a... que eran editores de toda la vida, que habían hecho América con sus maletas. No te creas tú que tampoco, que Pancho, que era el director general del grupo Prisa, Claro, del grupo de Polanco. Sí, Polanco era del grupo y él era de todas las editoriales. Estamos. El grupo... Pues recuerdo que era un hombre que había empezado con su cartera en América y que, claro, a su lado aprendían mucho porque te contaban historias como Lluís de Océano Éxito, que creó la editorial Océano, que en América es el número 1, es la Fíjate. editorial más importante que hay en América. Es decir, era cuando se vendían muchos libros, ¿no, Paco? Eran otros tiempos. Exacto. Y la realidad es que hay que adaptarse, y hay que cambiar. Pero ¿cómo se adapta? Hay que ir evolucionando. Mira, los libros se van a seguir vendiendo siempre. Una cosa es que se vendan en papel, que se van a seguir vendiendo, Sí. y otra cosa es que la gente lee En hoy otros formatos. en el teléfono, en la Electrónico, tablet, en donde digitales. sea. Vale. Y ya está. Así. Lo importante es, porque un editor es el que crea contenidos. Nada más. Otra cosa es el soporte, Exacto. pero tú tienes que darle forma a esos contenidos. Pues yo recuerdo que el otro día hablando con Luis Utrilla, que estamos haciendo una historia de la Cruz Roja en Málaga, Qué bien. desde sus orígenes, va a salir un libro precioso, Qué porque bueno. son fotografías y ¿sabes? Es la historia de... Y Luis es Cosas de Málaga. Sí, y Luis Claro. es un apasionado de este tipo y de alguna forma comentábamos esto, que lo que tanto la labor que ha hecho como lo que nosotros estamos haciendo es darle forma a esa historia que se ha creado a lo largo de los años y del tiempo en una institución como es la Cruz Roja, Estamos. Claro. que está en el alma de todos los malagueños, porque la Cruz Roja está pero sin embargo es bueno recopilar porque mucha gente desconoce lo que ha hecho la Cruz Roja en España desde sus orígenes. tantas ¿Y cosas. quién? Y más en Málaga. Hay cosas muy curiosas en tiempos Todas. tiempos de la guerra, quién formaba el comité ejecutivo de la Cruz Roja en las diferentes etapas. ¿Cuánto? ¿Te das cuenta? Conocimiento y sabiduría todavía queda por divulgar. Porque creemos que ya todo No, lo sabemos. Hay Paco, sí. hay Lo que historias- ocurre es que, Sí. Paco, todo tiene, en la vida todo tiene su camino. Bien. Y aquí hemos andado en 30, 40 años, se han dado un camino de conocimiento de nuestra historia y de Sí. nuestra tierra muy importante, porque antes esos conocimientos estaban nada más que al alcance de unos pocos. Se popularizó de alguna forma vale. y hemos hecho que todo el mundo hoy, tú vas a la Feria del Libro y te se acerca gente que antes en la vida, porque le daba miedo hasta pisar una librería, desgraciadamente. Sí, sí. Hoy eso ha cambiado, porque Claro. no hay que se te caigan los anillos. Hoy en una gran superficie tú te tropiezas con los libros, te tropiezas con la cultura. Cierto. Y antes
con todos porque yo lo quería como a Pepe Negrete, era un santuario. Allí entrábamos nada más que unos poquitos, y subir arriba, aquello ya era el Santa Santoro. Claro, entrar y abrir la puerta y se estaba sentado en la mesa camilla. Para aquellos que no recuerden, Pepe Negrete era un librero, el librero clásico de toda la vida, que calle Granada, los libros. Frente a la iglesia de Santiago. Efectivamente. En un callejón ahí metido, no callejón, en un rincón de la calle. Sí, aquello era una covachilla que entrabas allí, subías arriba. Cultura. Claro, pero era un santuario, era un santuario que solamente tenían acceso a ese santuario pues los iniciados, los que estábamos en el mundo del libro o los que de verdad... pero la gente no entraba a la librería Negrete. No. Pero sabía que ahí había un foco de cultura, pero que no se podía difundir. ¿Y qué ocurrió? Que de alguna forma vinieron unos años donde todo eso se abrió y entre ellos estaba yo. Y claro, se facilitó que la cultura se accediera al gran público. Claro. Pero fíjate, lo que empezó siendo una tentativa muy a nivel local, Paco, cuando arrancáis, luego vuestra proyección fue creciendo incluso con Andalucía y haciendo ya publicaciones con un carácter regional, con ciertas fronteras que se iban superando. E incluso creo que Málaga, en aquellos años 90, aquellos años inicios del nuevo siglo, fuiste referente ante una ciudad que era famosa, pues porque había más, ¿qué digo yo?, más tabernas que librerías, como dice el dicho, de buena a primera, rompéis. Mira, Paco. Y decía, aquí estamos. Mira, no solamente nosotros, en Málaga es una tierra, fíjate tú, de las editoriales que hay en Andalucía. Málaga es la semilla, una semilla importante en el mundo editorial. Tenemos 4 o 5 editoriales en Málaga. Consolidadas. Que efectivamente, consolidadas, y que, puedo decirte una cosa, mira, México, algunos países hacen concursos para la dotación de bibliotecas. Claro, y que en México te elijan un libro, es que te elijan 100.000 o 200.000 unidades, fíjate, porque es un país tan grande. Claro. Bueno, pues yo tengo la suerte de que yo en América hemos representado nosotros también a Aljibe. Aljibe es una editorial de libros de educación para... Bueno, pues en la última licitación que se ha hecho en México han salido, me parece que han sido 3 títulos de Aljibe. Sí. Y 2 de Arguval, en la última licitación. Eso es dificilísimo, Paco, bueno, muy difícil. Bueno. Yo recuerdo que han cogido un libro que es de mi editorial, por hablar de la... que es Cómo iniciar a la lectura, de una profesora de aquí de Málaga. Qué bien. Y es el libro que han elegido entre... Tú fíjate cuántas editoriales concurren a un concurso de ese tipo, porque saben que cuando te eligen 100.000 libros o 200.000. Y más en México, porque en México sigue siendo... digamos, foco. México tiene editoriales muy importantes, claro, sí. Que no estamos en un lugar que las editoriales son mínimas, que allí. Sí, pero fíjate que allí nosotros estamos muy bien implantados. Quizá en México está la cadena de librerías más importantes que hay en América, posiblemente, que es Gandhi. Fíjate. Esa tiene una. Digo, en librerías importantes. Sí. Luego hay otra más grande que tiene 200 librerías, que es Fondo de Cultura Económica, que tiene también la editorial. Qué bueno. Y Educal, pero nosotros estamos en esas cadenas de librerías. Estamos ahí, tenemos implantación. Qué bueno. Vamos, de hecho, me une una buena amistad con los dueños precisamente de Gandhi. Hace poco estuvieron aquí en Málaga, los llevé a Ronda. Claro. Y si algo he sacado, si algo realmente queda bueno de todo eso, es esas ramificaciones y esos amigos que haces en México, en Argentina, en Chile, en Perú. Tengo algunos buenos amigos en el mundo del libro en Perú que vienen aquí a Málaga, los enseño Málaga. ¿Es que los libreros tenéis algo especial? No, hombre, ten en cuenta que nosotros estamos trabajando con una materia que es muy sensible, vale. Una materia que es muy delicada, que no puede... la gente que está en este mundillo tiene
un mínimo de sensibilidad y un mínimo de amor entre los que... O sea, que hay cierto romanticismo. Como me recuerda a esto que estoy diciendo, Sí. algo que también hay de lo que diría el castizo. A veces hay mala leche, o sea, Sí, claro, no va a haberla, claro, natural. ¿sabes? Pero normalmente... Santos no soy. Claro, pero normalmente hay en este... Ahora, hablando de esto, recuerdo que había un editor inglés que, hablando de otro editor, que Sí. por supuesto no voy a decir, No. me decía muchas veces, en los pasillos de Frankfurt, cuando en la feria de Frankfurt, que era lo más importante que había en el mundo, El mundo de me la decía, ten editorial". cuidado, darle la mano a aquel que se pueden quedar los dedos pegados. Me decía, era porque... Qué peligro, ¿no? Era un mundillo entonces, del mundo editorial. Yo recuerdo cuando íbamos a Frankfurt, allí yo me daba mucha envidia ver que, por ejemplo, la editorial Anaya, el dueño de la editorial Sí, Anaya, sí. del que me honraba tener una buena amistad con él, hacía un fiestorro. Vale. En el hotel más lujoso que había en Frankfurt. Pero Marketing. claro, es que la editorial Anaya facturaba lo que no está escrito. Estamos. Eso ha cambiado también, porque como ha cambiado tanto el mundo de la educación, se ha fragmentado tanto, Vale. eso ya no es lo que era tampoco, porque tú antes editabas un libro de matemáticas y lo vendías en toda España, y ahora tú tienes que hacer 17 o 19 A la autonomía. libros de matemáticas, claro. ¿Y qué pasaba en aquella feria tan importante, en esa bacanal que hacía Anaya? No, allí sobre todo te daba la ocasión de conocer a gente a editores de todo el Porque os mundo. concentraba Entonces me todo. acuerdo que allí una vez conocí, me enamoré en el buen sentido de la palabra, Sí. porque entonces había muy pocas editoras. Vale. La mayoría era como en un mundo de hombres. Sí. Pero en el mundo editorial fue adelantado en esto de incorporar la mujer porque tiene una sensibilidad especial. Sí, sí. Y me acuerdo que en Frankfurt conocí una editora italiana y empezamos a negociar para editar una guía de Roma. Luego no llegamos a un acuerdo y lo lamento muchísimo. Pero yo admiraba a aquella mujer que era un lince en el mundo editorial y que para mí era nuevo, porque entonces yo conocía muchos editores, pero empecé a conocer editoras. Me acuerdo que también una brasileña que era una mujer que tenía una cultura extraordinaria y que sabía del mundo del libro, porque en el mundo del libro, como te decía antes, se ha incorporado la mujer mucho antes que en otras profesiones. Qué bueno. Y tú vas a una feria ahora y yo te diría que casi el 50 No o es el novedad. 60% Claro. son mujeres las que están al frente de las editoriales. Anda. Y eso es muy bonito porque le dan un toque al trabajo, a la profesión. Y es verdad. Claro. Y Por no- eso- y no hay que echarlo, verás tú, con toda normalidad. Se han Sí. ido incorporando con toda normalidad porque valían para ello. Claro, por eso quizá, Paco, por esa situación de la cada vez más permanente y consolidada presencia social de la mujer en todos los ámbitos, que ya no es novedad, que ya es normalidad, y lo que les queda todavía por seguir consolidándose, ¿no? Estos dos últimos No, es que- libros, este que tengo aquí en mi mano, Agenda de mi embarazo, No, Paco, es que en la vida, como te decía antes, hay que ir renovándose también, porque Claro. las cosas... Y nosotros hemos abierto otros canales que aún siguen teniendo relación con el papel y con la edición, pero difiere un poquito de lo que es el libro habitual. Entonces estamos sacando unas colecciones de agenda. Esa es la del embarazo, Eso es. que es el tiempo que dura el embarazo. Entonces la dice, embarazada... la agenda de mi embarazo, la espera más dulce, Claro. con una Entonces ahí dentro... edición preciosa. Sí, la verdad es que tiene unas ilustraciones, tenemos unos dibujantes que nos hacen una... Dice, índice, esta agenda pertenece a la historia de nuestra familia, estoy embarazada, vaya, qué cosa más bonita, para que, bueno, de momento las mujeres son las que se quedan embarazadas, lo digo Sí, porque... sí. Pero ojo, porque salimos de la agenda y esto que tenéis como novedad, bueno, pues aquí está entre mis manos diario de una novia. De una novia. ¿Y por qué no de un novio? ¿Y cómo no morir en el intento? Porque no, porque mira, porque quien lleva quien se preocupa y quien lleva todas sus anotaciones, aunque esté el novio, es verdad, fíjate que tú has hecho una observación muy interesante, ¿por qué no el novio? No sé. Yo diría, pues sí, pues mira, tendría que hacer la agenda de la novia. Ya tenemos del otro novio, libro en claro, perspectiva. claro. Diario de una novia, cómo organizar una boda
Y no morir y en el no intento. volverse loca Y no en el volverse loca. intento. Y aquí está, día por día, pormenorizado de detalles, fecha, lugar, datos, servicios Sí, lleva contratados. un árbol genealógico de los dos contrayentes. Es una agenda que se conserva toda la vida, porque claro, ahí luego lleva lugar también para pegar algunas fotos y tal. Eso. Y la verdad es que está teniendo un éxito esta colección muy bueno. Y esto es adaptarse a los tiempos. Y esto, digamos, es seguir adelante, pese a que, como tú ya has comentado antes, el libro esté cambiando de soportes. Aunque siempre se quedará el papel, porque el papel huele. Sí, porque lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que... Porque claro, hay una cosa, el mundo de la editorial se ha concentrado muchísimo. Y el mundo de la distribución también. Antes... en cualquier ciudad había 6, 7 o 8 distribuidores. Claro. Uno de religioso, el otro de la educación, otro de literatura, otro... Hoy en Andalucía te puedo decir que hay 1 o 2 distribuidores. En Andalucía, ya no en Málaga, en Andalucía. Qué fuerte. Claro, esto te tiene que hacer, porque nosotros éramos distribuidores también, Claro, era parte de nuestro negocio. Digo. Esto te tiene que hacer, y nosotros tuvimos quizás la certeza o de alguna forma la visión de ir incorporando otras líneas a nuestra empresa, la línea del papel, de la papelería informal, pero de categoría. Exacto. Entonces, ahí estamos sacando pues libros para la comunión, los libros para... Que todo eso pues es una variedad, y si lo haces con calidad, pues llega un momento en que te asientas en el mercado también. Pero fíjate que es curioso, Paco, y tú lo habrás observado mucho más que cualquier otro. El libro se va transformando, el libro se va transformando en cuanto a ese soporte que hemos dicho, que ya el papel pues sigue estando, pero ya no tan presente, por una cuestión ecológica, por muchas cuestiones. Nos vamos pasando a los formatos digitales y demás. Pero quienes no van cambiando son los escritores. Cierto, eso y además sin ellos, por iguales, eso te digo, por eso te decía antes que ¿y quién da demanda? El editor es un creador de contenido, claro. El que le da forma, porque sin contenido no habría nada, ni habría tablets, ni habría teléfonos, ni habría libros digitales. Claro. Pero el editor es el que le da forma a la idea de los autores, y esto tendrá que haberlo siempre, porque una cosa bien hecha... No, hoy está ocurriendo una cosa, y es que con esto de estas plataformas digitales, como Amazon, como AliExpress, como todo esto, tienen problemas, y es que esa y otras que se han incorporado. Las autoediciones. Claro, ¿no? ahí está. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces coges un libro de esos que se autoedita en una plataforma de estas, como ellos no son editores, que ellos lo único que te hacen, usted me da el PDF con el arte final y yo se lo saco y se lo doy, ahí no hay más. Vale. ¿Qué ocurre? Que ahí falta la mano de un editor, ahí falta lo que tú decías antes, tú abres un libro de esto y hay belleza, arte, hay alegría para el alma y para los ojos. Claro. Es decir, que hacen un libro estándar. Es una pequeña obra de alguna forma, una pequeña obra de arte, porque ha habido cuidado. Totalmente. Por eso están los maquetadores, están los diagramadores, están... Claro, toda una gama de profesionales que hacen una obra de arte. Lógicamente, la autoedición esa abarata muchísimo esto, pero muchas veces coge un libro y es que no se sostiene en la mano. Eso es... Pero bueno, la vida, todo tiene su evolución, y eso llegará también el momento en el que ya se van creando, ya van llegando muchos libros a nuestras manos, en los que nos dicen, no, yo lo único que quiero es que me cuides el libro. Luego yo sacaré 100 libros porque es para la familia, pero quiero que me lo hagas tú porque queda bien hecho el libro. Claro. Digo yo, porque por mucha nueva tecnología que se va imponiendo, y lo digo desde mi percepción personal, que puede ser extrapolable a la de otras personas, todo el mundo, por mucho que me digan digital, nuevas tecnologías, informático, pero yo quiero tocar mi libro. A mí no me hable de libro virtual. Claro. Yo quiero tener físicamente mi libro, tocarlo, abrirlo, respirarlo, sentirlo. Tú mira, en una tablet podrás leer
una novela, que es muy práctico, además. Pero si tú quieres ver un libro de pajaritos, los pajaritos como se ven impresos en el papel, también es verdad que claro, hoy ya la técnica ha evolucionado tanto en el mundo digital que ya... Pero es que eso es otra cosa. Ya pasamos al campo audiovisual y eso ya es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Totalmente, claro. Estos son libros. Estos son libros. Y un libro es lo que ahora estamos haciendo tú y yo. Tú tienes y estamos tocando y viendo. Y pasa, vuelve. Esto no tiene el mismo tacto ni el mismo olor que si lo ves en un... No, por lo menos... ¿Sabes lo que pienso? Seguramente que mucha gente me está llamando un editor antiguo. Bueno, será. Seguramente. Pero ¿sabes por qué? Porque esto está vivo. Yo creo que esto está vivo. Y lo virtual existe, lo que pasa pero que le falta latidos. Habrá que evolucionar, Paco. Hay ¿Seguro? Que evolucionar porque si no, claro, eso está claro que hay que... Y tanto... Mira, pero te lo cuento de otra manera, que tú me vas a entender. A que hoy un teclado te hace cualquier instrumento, ¿verdad? Pero como cuando suena una guitarra, claro, de una manera directa, claro. no lo hace un teclado o un violín. Claro, pero vamos a ir a parar a la cosa que tiene que tener un valor especial, quiero decirte. Sí. Es lo que hablábamos antes. Un libro hecho en autoedición o hecho por una plataforma que tú te lo llevas, claro que sí, va a tener las mismas letras que va a tener o las mismas... Totalmente. Pero no es tiene igual, la no belleza, ni vas a disfrutar y te va a dar esa satisfacción interior que te va a dar una cosa bien hecha. Claro. Oye, Paco, yo sé que los tiempos nos favorecen mucho, las ediciones que se hacían de antaño y que hoy, pues, por circunstancias económicas, incluso por cuestiones de las nuevas tecnologías que van copando nichos de distribución y de mercado. ¿Cuánta gente te llega al despacho, a tus hijos que están ahora heredando el negocio, con toda la ilusión del mundo para que publiquéis esto que he trabajado con mi alma y con mi vida? Y hay que decirle, es que esto económicamente no sale adelante. Claro, no. Lo que pasa es que, fíjate que se está creando, para esto de los autores, estos que llegan, como tú dices, los autores que llegan... Que siguen llegando, ¿verdad? Que siguen llegando. Se está creando un nuevo ente que es, o una nueva forma de hacer las cosas, que es precisamente, aunque sea el libro de autoedición, antes tú no podías tirar menos de 1000 o 2000 libros, como poco. Claro. Pero hoy sí que puedes hacer y decir, mire usted, es que esta es la historia de mi familia. Llega alguien y dice, es que esta es la historia de mi familia. Yo lo que quiero son 100 ejemplares para mis amigos y para que conozcan. Y es posible, hoy es posible. ¿Desde tu empresa, por ejemplo? Hoy es posible. Porque, sí, nosotros de hecho lo hacemos. Se ha optimizado el producto. Esto, claro, porque ya lo puedes hacer a demanda y además es que le haces eso así, lo que te dice, quiero 5 libros más. Y esto antes era imposible, tú no podías hacer 5 libros. Pero era además, imposible. Con la cosa de que, en el caso concreto de empresas como la tuya, hay caras humanas que te reciben. Claro. Hay algún profesional que te va a perfeccionar un detalle artístico. Y el autor, cuando termina un libro, quiere hablar con su editor. Normalmente, Paco, eso es así. Porque te llega y te dice, no, pero mira, tú me dices cómo... yo voy a poner, me quiero poner en tus manos porque yo he hecho esto, tenía una idea, la he plasmado, pero ahora quiero que tú le des forma y quiero ponerme en tus manos. Y hay muchos autores inteligentes que hacen eso. Claro. Otros quieren hacer de autores y de editores. Sí. Y eso es un error, ¿sabes? Porque claro, cada uno yo le digo, mira, yo no te voy a discutir. Si tú eres profesor de matemáticas, yo a ti aquí en la casa no se te va a discutir una coma. Porque lógicamente tú eres el especialista en matemáticas. Ni más ni menos. Pero hombre, respeta mi profesión y déjame que yo te haga la portada. Que de edición sí y sabemos. Que te dé claro, porque el que sabe de esto soy yo. Tú sabes de matemáticas. Te lo voy a poner muy difícil, Paco, porque
de ese número cercano a las 1000 publicaciones que atesoráis en Arguval a lo largo de estos 40, 50 últimos años, si tuviéramos que elegir 4 o 5, al margen de lo que ya hemos dicho, de la guerra civil de Antonio Nadal y los 2 primeros, Málaga Musulmana, de Medina Conde y todos los demás, ¿cuáles otros estarían en esa estantería de oro? Para mí, si yo tuviera que elegir, te lo pongo más difícil todavía, si tuviera que elegir un solo libro de todos los que he hecho, es algo, verás tú, muy... No digo uno, te digo 5. Sí, no, pero bueno, por ejemplo, te voy a decir algunos títulos. Hay un libro, El aguacate en la cocina, que es único. Quizás, bueno. El aguacate en la cocina, que es de un cultivador de aguacates, que es cirujano plástico. Toma. Y que tiene una finquita de aguacate ahí en la Zarquía. Llegando en la Zarquía, claro, efectivamente. Claro. Y hizo ese libro con una profesora americana. Qué gracioso. Y entonces es un libro que se llama así, El aguacate en la cocina. Sí. Es casi único porque hay muy pocos libros de aguacate y el aguacate tiene unas propiedades, dicen que eróticas y que él viene muy bien. Entonces es un libro precioso. Yo a ese libro le tengo un gran cariño. 2. Hay otro libro que, mira, un libro que hice sobre de Becker, las obras de Becker. No es una antología, pero sí que son las obras escogidas. Y es un libro que solamente había 3 ejemplares en todo el mundo que se supiera. Anda. Uno estaba en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, otro creo que estaba en la Biblioteca Nacional de aquí de España, sí. Y otro lo tenía Abelardo Linares, pero con una curiosidad, y es que ese otro libro, ese me lo dirigió Cristóbal Cueva. Sí, hombre, toda una institución. Era una institución, efectivamente, claro. Fue el que... Qué bien. Ese libro lo encontramos en la Plaza de Armas en Cuba, en los baratillos, en los puestecillos esos que ponían, pues ahí había mucha gente, muchos cubanos en aquellos tiempos, sí, que iban vendiendo los libros porque la vida estaba muy mala en Cuba. Claro. Y entonces... ¿Y aparece ese libro ahí? No, pero espérate, íbamos Abelardo Linares y yo, Abelardo Linares es un editor de Sevilla, sí, un intelectual de la leche que tiene una editorial. Qué bueno. Y además se dedica al libro de viejos. Sí. Y íbamos caminando, y yo me acerco y cojo el libro aquel, digo, mira, una edición que lo hicieron los amigos a la muerte de Becker, lo hicieron, vale, los amigos, y quedaban, ya te digo, uno en Nueva York, porque que se sepa, lógicamente. Y ahí estaba ese. Entonces le digo al que estaba allí en el puesto, digo, ¿cuánto quiere por el libro? Y me parece que me dijo $5. Pero Abelardo, que era un lince, sacó los $5 del bolsillo, se los dio y dijo, Paco, es que esto es lo mío. Y bueno, y se quedó con el libro. Pero luego ese libro, con Cristóbal Cuevas, lo publicamos y todavía quedan libros en mi casa, que es un libro muy bueno, vamos, en mi editorial. Que por cierto, Paco, hay toda una industria, no digo industria, no es la palabra, hay todo un negocio. ¿En el libro antiguo? En el libro antiguo. Sí, claro. Mira, mi amigo Abelardo, de Sevilla, sí, compró la librería, el figura, sí. Compró la librería de Eliseo Torres en Nueva York. Una librería que murió el dueño, sí, y había una librería donde tenía primeras ediciones de Aguilar, de todo lo mejor. Entonces compró la librería entera, cargó un barco en Nueva York, en el puerto de Nueva York, cargó un barco y se lo trajo y puso 2 naves en Sevilla. Anda. Con todos los libros que tenía que llevar. Si tú vieras el negocio que hizo con los libros que se trajo vendiendo libros de antiguos, pero claro, tú te recordarás aquella colección Crisol, que eran unos libros pequeñitos de Aguilar, que eran con papel biblia muy bonitos, que con una encuadernación preciosa. Claro. Bueno, pues de eso se trajo, pues yo que sé, 4 o 5 palés, pero la edición es única, la de primera edición. Un lince. Sí, no. ¿Cómo olía el negocio, rápido? No, es el mejor librero de antiguo que hay en España. Yo digo que es el mejor librero. ¿Cuántos libros se tiran a diario a los contenedores, Paco? No, y los que se guillotinan, eso no lo sabe la gente, pero sí, diariamente se guillotinan miles de libros porque todos los libros no se saldan. O sea, hay editoriales que no saldan libros, como los grandes grupos, claro, es muy difícil que salden. Y entonces guillotinan los restos de edición, porque claro, si no tendríamos almacenes para meter los restos de edición. ¿Tercer libro?
Yo, otro de los libros que me quedo es el primer libro que editamos, La Constitución. Ese sin lugar a dudas. Vale. Ese es, Pero ese ya lo hemos citado. Te digo yo sí, una colección sí, de las primeras. Y la Semana Santa. Ahí Claro. está. La historia de la Semana Santa de Málaga, ¿cómo le llamaba? Eran 4 Seis volúmenes, tomos. 6 tomos. Y me acuerdo, cuando tú hablo de Semana Santa y de aquella... Es la obra más importante que se ha hecho en Andalucía sobre la Semana Santa, no te quepa duda, de verdad, ¿Años no es que lo diga yo. 80? Y esa fue en el año, empezamos a hacerla en el año, sí, ¿Por ahí? 79 o por ahí. Sí. Agustín Clavijo. Agustín Clavijo publicó los 2 primeros títulos, la Semana Santa desaparecida. Claro. Que me acuerdo, no se me olvidará nunca de Agustín. Agustín, yo creo que al final no se le ha hecho la justicia de lo que hizo ese hombre. Él tenía sus cosas, porque Agustín, ¿Y quién no? pero era una máquina de Profesor hacer ideas, universitario, y en Semana historia Santa no cabe duda que contemporánea. tenía documentación y tenía los 2 primeros. Tenía pasión. Eso ha sido, sí, no cabe duda. Aquella colección, él fue el autor de los 2 primeros. Ya ves tú, en aquellos entonces publicar 2 volúmenes así de grandes. Los tochos Que trabajó. eran 6 volúmenes, que entonces no había ni ordenador ni nada, o sea, todo se componía en linotipia. Claro. Luego había que, si había correcciones, que siempre había correcciones que hacer, había que cortar con un cúter la palabra Claro. y pegarla. Así se hicieron los 2 primeros volúmenes de la Semana Santa. Y ya ni te digo las fotografías antiguas que ahí quedan, porque muchas de esas ya nadie sabrá dónde están. Hubieran desaparecido. Y ahí están testimoniadas. Yo digo Agustín Clavijo, pero no puedo olvidar a un profesor Hombre, que tiene la misma categoría que podía tener, mi amigo Elías de Mateo. o Pepe Jiménez. O Pepe Jiménez. Fíjate. Bueno, y tantos, porque luego estaba, y algunos que ya no están, como Jesús Castellano, que hizo un libro de la heráldica de la Semana Santa, la hizo Jesús Castellano, Claro. con Antonio Garrido, Antonio otro monstruo de la cultura en Málaga. Y luego, si Algún día habría que hablar, de verdad, de toda esa gente, Autores. de verdad, pero los auténticos hombres grandes que ha dado Málaga, porque a veces nos engañamos y hacemos figuras de que no. Pero, por ejemplo, Antonio Garrido era el intelectual de verdad, era un hombre que te hacía un pregón sobre el libro, sobre la erótica del libro, y es que era una verdadera obra de arte. Era sabiduría pura. Antonio Garrido era un monstruo, de verdad. Totalmente. Se nos fue muy pronto. Además, hubiera sido un consejero de cultura extraordinario. Totalmente. Una cosa. ¿Tú has mirado el calendario de fechas emblemáticas de Argubal? Verás por qué. Hemos dicho 40, 50 años. ¿Por ahí Sí, rondará? sí, ya 40 y tantos, sí. A los 50 llegamos, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver, porque yo ya... No, tú también. Hombre, yo espero verlo, quiero decir que yo ya estaré fuera de la editorial. Pero eso no importa. Ya, no, claro. ¿Verás por qué? Yo te lo dejo caer. 50 años es un número cabalístico. Y en una editorial que ha marcado y sigue marcando pautas y referencias a nivel andaluz y a nivel nacional, local, por supuesto. Esa fecha, esa efeméride, no puede pasar. No sé, de manera baldía. Ahí, Dani, tu hijo, que es el que lleva ahora mismo el timón, ¿no? Bueno, ahí, sí, está en ello. Ahora está preparándose para... Lo sé. Pues, toma nota. Podemos hacer una reunión, una cumbre, un encuentro, unas conferencias, unas charlas. Sí, no, yo he pensado algún día que sería bonito reunir sobre todo a todos esos autores que han sido clave en la editorial, porque lógicamente hay muchísimos autores de todo tipo, unos ya no están, otros... Serían más de 500. Pero sí, porque yo sé que hay gente que ha publicado más libros. Claro. Pero estaríamos a los 500, ¿no? Claro.
No, no, y la mayoría son profesores de la universidad o son gente muy, Culta. si tú hablas de Semana Santa, todo el que es algo en Semana Santa ha escrito en alguno de los libros, porque no solamente la colección de Semana Santa la que nosotros sacamos. Claro. Oye, Luego son los libros que hemos ido sacando de Semana Santa, que ahí pues bueno, desde colección Paco García, Pepe Jiménez, yo qué sé. completa. Escucha. ¿Y cuál ha sido el libro que se te ha quedado como una espina clavada? Ay, mucho. Ay, por Dios. Mucho. Yo me hubiera gustado. Mira, una de las asignaturas pendientes, y es que eso es muy difícil, ¿sabes? Nosotros, tú sabes que empezamos de hecho, publicamos 10 títulos de una colección de literatura que Garriga Vela, José Antonio Garriga Vela, era el director literario de la colección, que nombramos un director literario. Fíjate. Y en esa colección pues publicó, vamos, hubo autores noveles que luego fueron autor del año, o sea, que no era cualquiera, que No, se no, elegían muy gente bien los cualificada. títulos. Pero sin embargo, no es una asignatura pendiente que hay que darle ya. Yo me hubiera gustado haber sacado una buena colección de literatura y que se hubiera poder haberla implantado en la... Pero eso es muy difícil, porque mira, ocurre una cosa. Tú publicas un autor y cuando destaca es cuando empieza a tirar de su libro y de los que tiene alrededor. Claro. Pero si te destaca un autor, y es lógico y humano, se te va a ir con las 3 o 4 editoriales grandes de literatura que hay, porque algo te ha pasado, porque ¿no? Algo te ha pasado. claro, no, hay autores que publicaron conmigo y luego pues ya han volado y están por ahí. Hasta cierto claro. punto. Es lógico, Es yo lógico. en eso no reprocho porque es lógico. Pero te tienes que porque sentir orgulloso. Sí, hombre, porque tú has sido el trampolín. Sí, pero yo entiendo que una editorial, de alguna forma local, no puede, porque un autor necesita ir.